Buenas noches, amados. Hoy le queremos informar por testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu nos puso dar los cultos. Antes los dábamos a un grupito seleccionado, pero no podemos negarle los consejos de Dios y la adoración a su pueblo. Estamos vivos en YouTube para cualquier hermano, aunque sea uno, que el Espíritu lo una a nosotros, y así lo vamos a hacer los días de culto aquí, que son miércoles a las 7 de la noche, y los domingos volvemos a reunir a las 2 de la tarde. Antes intercedíamos los viernes, pero hasta ahora eso se detuvo, recuerdo, porque fueron 2 años de pandemia, aunque nunca el Señor nos puso fuerte en el corazón, nunca detenerle un culto a Dios. Para aquella vez de los 2 años, un año de pandemia, cuando la cuarentena, nosotros continuamos adorando desde nuestras casas en vivo por el internet, porque ese altar al Señor tiene que mantenerse siempre como el holocausto en Israel, en los atrios del todo quemado, las 24 horas del día. No se puede detener el culto a Dios. Así que nuestros cultos, vuelvo y repito, son miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde, para cualquier persona que Dios quiera unirlo a nosotros. No damos publicidad, que sea, por eso casi ni decimos el nombre de la congregación, pero no podemos caerle un extremo. Si alguien se quiere añadir, no queremos detenerle la bendición a nosotros para magnificar y exaltar el nombre del Cordero Santo. Entonces, amados, en nosotros tenemos ya un buen tiempecito, porque los miércoles los hemos dedicado a ver cómo nos dirige el Espíritu Santo en esta noche, a dar estudio de la palabra. Aunque los domingos son series de prédicas, pero también son estudios. Como este domingo, se recuerda que estábamos una serie de mensajes que Dios nos dio de Romanos 10. Eso es un estudio ya, que hablábamos de el Romanos 10 de la salvación, del el llamado a la confesión. Hablábamos un poquito también, eso es estudiar la Biblia, del paralelismo, que es un paralelismo de un solo texto, que el apóstol Pablo lo usaba mucho en los libros sapienciales como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Se usa mucho el paralelismo, que es una figura literaria en Israel, y se da una sola oración que quiere decir el mismo significado. Y eso es estudiar las escrituras. Entonces los miércoles tenemos un tiempecito ya hablando de la naturaleza de Cristo. Nosotros sentimos la necesidad de hablar de la naturaleza de Cristo por testimonio del Espíritu Santo, porque hay muchas herejías que andan por ahí hablando de Cristo. Algunos dicen que era un hombre hasta natural, y la iglesia, gracias a Dios, está de acuerdo en esa área, que dice que Cristo es humano y divino. Y eso es lo que hemos estado no discutiendo, sino demostrando en las escrituras. Aunque hay una gran parte de la iglesia que dice que la divinidad la dejó a un lado, nosotros estamos enfatizando que si Cristo dejó la divinidad a un lado, entonces no podía redimirnos. Para que alguien pueda salvarnos, porque el hombre se perdió. ¿Están traduciendo? ¿Eh? Ok. Para que pueda salvarnos, tenía que ser alguien. Ese es un misterio que no cabe en la mente. Como por eso ese credo de Calcedonia fue muy contundente y profundo. Ahí estaban creo que los luteranos, estaba Roma, la iglesia ortodoxa. Entonces ese credo fue muy contundente. Que ellos en ese credo dijeron que Cristo estaba formado por dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. En ningún momento
Jesús dejó la divina, como dicen algunos, a un lado, porque para salvarnos tenía que ser alguien 100% Dios y 100% hombre. A eso se le llama hipóstasis, la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. No dos personas representadas en una sola persona, que es Jesucristo. Entonces la Biblia, eso es lo que estamos demostrando en esta serie de estudios. En ningún momento la divinidad se apartó de Cristo porque ya no podía salvarme. Para salvar al hombre que se perdió, porque el primer padre desobedeció y Dios trabaja con la cabeza siempre. La primera cabeza de la creación que se la dañaron, se dañó. No que se la dañaron a Dios, porque eso estaba en el propósito, en el plan. Porque a Dios entonces deja de ser soberano si usted dice se la dañó. A Dios nadie le daña nada. Y cuando a alguien le toca algo o se lo daña es porque le quiere. La voluntad permisiva, como hemos explicado aquí. Entonces ese hombre se perdió y se ofendió la justicia divina. Y para salvarnos tenía, como fue la justicia, no podía ser un ángel. Un ángel es una criatura espiritual, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín. Porque fue la justicia y la justicia es un atributo de Dios. Y un ángel es menor que los atributos de Dios. Así que el hombre estaba en bancarrota por el pecado y ni siquiera un ángel, si se encarna un ángel, no podía salvarnos. Tenía que ser alguien igual a la justicia. Y el único que cumplía esos requisitos era Cristo. Y tenía que ser alguien divino y humano. Y Dios, a través de una Virgen María, se encarnó el Espíritu Santo y el poder de Dios a través del bien. María le prestó el vientre y ahí nació el Santo de Israel, 100% Dios y 100% hombre. Juan 1:14 dice que Dios, el Logos, se encarnó. Pero cuando se encarnó, ahí adquirió la personalidad de Cristo. Pero no dejó de ser Logos nunca, que es la parte divina. Entonces fue un hombre 100%, pero siempre enfatizamos sin pecado. No tenía tendencia ni concupiscencia como nosotros. Porque si hubiese habido pecado en él, deja de ser Dios y ya no podía tampoco salvarnos para poder destruir los dos imperios con los que Satanás nos gobernaba, que eran dos, el imperio del pecado y el de la muerte. Y para destruir el imperio del pecado tenía que ser alguien perfecto, pero también para devolver, porque había una deuda en el Antiguo Testamento, en la etapa veterotestamentaria, como se le llama. Había una deuda con la justicia, porque el hombre no ofendió cualquier cosa. Por eso el hombre estaba destituido de la gloria de Dios y estábamos bajo ira. Y esa deuda Cristo la satisfizo, pero un ángel no podía satisfacerla. Tenía que ser alguien igual a la justicia y solamente Cristo podía salvarnos. Solo Cristo podía salvar la humanidad y redimirnos, porque cumplía con todos los requisitos. Cristo, 100% hombre y 100% Dios, como le llaman los reformadores, la unión hipostática. Entonces, en esa unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios, nosotros el miércoles pasado, ¿se recuerda? Que estábamos leyendo unos textos que hablan de la divinidad de ese Cristo que estuvo aquí hace 21 siglos, del Cristo encarnado, que la parte divina se quedó intacta, hermanos. Era 100% divino. No es como dicen que perdió algunos atributos, un solo atributo que pierda, deja de ser Dios. Entonces ese Cristo encarnado en la parte divina siguió siendo eterno, hermanos. Cuando se encarnó, ahí él se metió en la historia, en el vientre de María. Ahí Cristo se encarnó.
Pero desde la eternidad Él coexistió y fue persistente con el Padre. Fue engendrado en la historia hace 21 siglos. Entonces ese Cristo encarnado siguió siendo también omnipotente. Omnipotente es joven, es todopoderoso. Ese Cristo encarnado no perdió ningún atributo divino, lo que se le llama de la deidad. Siguió siendo omnisciente, que todo lo sabe. Y eso lo demostramos ya. Yo no lo voy a leer de nuevo con la Biblia. Ese Cristo encarnado también siguió siendo inmutable. O sea, que Él no cambia, amados. Nosotros aclaramos el miércoles en cuanto a la relación con nosotros. Dios establece principios y hay decretos condicionales e incondicionales. Eso no quiere decir porque si en los principios que Él establece yo me porto bien y le doy el todo a mi Señor, yo recibo bien. Con el rey de Nínive, se recuerda que dijimos el miércoles que Dios dijo que Nínive será destruida. Se arrepintieron, no la destruyó. Pero eso no quiere decir que Él cambia. Es en la relación que Él establece principios. Si yo lo cumplo, me va bien. Si no lo cumplo, me va mal. Pero en su atributo, Él es trascendente y está por encima de todo. Él no cambia. En cuanto a la salvación, inmediatamente que Dios eligió una persona desde antes de la fundación del mundo, ya yo soy salvo. Porque no hay mudanza, Él es inmutable. Y ese atributo, Jesucristo lo mantuvo divino, inmutable, Él no cambia. Algunos dicen que la salvación se pierde, pero que Él no cambia. Y eso se llama inmutabilidad, que no hay cambio en Dios, no hay mudanza, no hay cambio. Dios no empieza a tratar contigo y se arrepiente. Eso es cambiar. En cuanto a los principios, Él establece principios. Si lo cumplo, eso es cambiante. Me va bien, si no lo cumplo, no me va bien, etcétera. Pero no se puede confundir con su atributo de la inmutabilidad de Dios. Eso quiere decir inmutable. Él no cambia. Entonces nosotros también estamos en ese atributo ahora. Hablamos que el Jesucristo encarnado era omnisciente, que Él todo lo conocía. Y nos quedamos aquí, yo recuerdo, hablando de la inmutabilidad, que Él no cambia. Como dice Santiago, en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Juan capítulo 17, vamos a buscarlo, estudiar la Biblia rapidito. Si alguien se añadió con nosotros desde el confort de su hogar, abra su iPad, su Biblia, su celular texto, por favor. Estudiemos la Biblia. Dios nos ha puesto a estudiar las Escrituras. Juan 17, 12. Antes de yo continuar, amados, y en lo que usted busca, Juan 17, 12. En las dos naturalezas no se mezclaron, amados, como dicen algunos también, que la naturaleza divina, vamos a ver si me entiende, mezclar es que la naturaleza divina le dio algo a la humana y la humana le traspasó algo a la divina. Eso es una mezcla, eso no es bíblico, eso es una falsa enseñanza. Se mezcle, deja de ser naturaleza, pierde la esencia. La divina no se mezcló con la humana. Entonces nosotros creemos, por eso le damos gracias a Dios por esos siervos en el siglo XVIII y XIX que aclararon eso y Dios le dio mucha sabiduría para esclarecer ese tema. Nosotros rechazamos esa doctrina de la mezcla, que la divina se mezcló con la humana. La naturaleza, lo divino, hermano, amados, y lo humano no se puede mezclar nunca, deja de ser divino. Ni lo divino le traspasó a la humana atributos, ni la humana a lo divino. Por eso rechazamos esa enseñanza de la mezcla. Lo divino con lo humano es como el aceite y el agua. La fórmula del agua es H2O, dos
la molécula H2O, los que saben química aquí y bioquímica, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero la del aceite, esa molécula, esa fórmula del agua es polar, o sea que tienes polos positivos, electrones positivos. Por eso del agua se puede extraer la electricidad. Pero la del aceite es apolar, por eso no se pueden mezclar. Usted echa una gotita de aceite en un recipiente de agua y se va a quedar flotando porque también el peso es más liviano. Se va a quedar flotando el aceite en el agua. Así es la naturaleza divina con la humana, que no se puede mezclar. Por eso nosotros rechazamos la teoría de la mezcla. Cuando usted escuche a alguien, amado, que se mezcló la humana con la divina, no se puede. La humana nunca puede tener el don de omnisciente, hermanos. El atributo de omnisciente. La humana nunca puede ser omnipotente. Omnipresente es materia menos. Eso es cosa de divino. Y la infinitud es un atributo de la naturaleza divina, que Dios es infinito, la humana no, la humana tiene límite, no se puede mezclar. Claro, ahí me llega a la mente ahora, hay como esta generación, hermano, sé un poquito, no quiero ofender a nadie, pero yo escuché a alguien, un filósofo que dijo que esta es la generación de los idiotas, de los imbéciles. Porque inmediatamente, amado, oye, ¿por qué? Inmediatamente que yo, míreme la barba, un hombre, y que yo diga que yo soy una mujer, estoy grave, ¿verdad? Y ahí no se puede ni argumentar. Tiene problema en la mente. Y esta generación está así, amados. Yo estaba viendo un documental ayer y de en el que implementó el comunismo en Rusia, Lenin, que empezó con Lenin, el marxismo-leninismo, por eso se le llama en el siglo XVIII de Karl Marx, y después Lenin con la revolución bolchevique en 1917, creo, algo así. Él está en un mausoleo en Rusia y está momificado, lo embalsamaron. Y la gente va a ese mausoleo a verlo, a adorarlo. Y tú sabes lo que dicen las gentes. A él le llaman, en Rusia le dicen, y muchas personas en el mundo le dicen que él es eterno, pero que está muerto. No, es eterno. Y le dicen omnipotente a Lenin, le dicen omnipresente y omnisciente. Sí, hermano, así es el ser humano, el idólatra. En México no se vaya muy lejos, hermano. Todavía en México hay, perdón, nuestra hermana nación de México que la amamos mucho, pero hay mucha idolatría, amados. No se me ofendan. Todavía en México todavía, hermano, no sé. La gente que seguía a Juan Gabriel, ese fan, ellos dicen que no se ha muerto, pero hermano murió. Dios mío, ¿qué es lo que what happened? Ese hombre se murió, hermano. No, que él está vivo. Pero y alguien le explica, un fanático así, él se murió. No, yo lo vi en el féretro. No, él está vivo, él es inmortal, porque hay que ser el ídolo de México, no puede morir. Pues hermanos, todos son grandes muertos ya. En Corea del Norte, amados, ellos, este Kim Jong-un es de tercera generación y el abuelo y el papá Kim Jong-un, ellos dicen que son eternos, pero que se murieron ya. Dicen, no, ellos se le llaman omnipotente, todopoderoso, omnipresente y que son eternos. Y así es que le dicen, el eterno Kim Jong-un. Y el que lo sucedió, el hijo, Kim Jong-un murió, Kim Jong-un, el hijo. Ya le están diciendo que es eterno y ahorita se va a morir también, hermano. Sí. Los moradores de la tierra, qué desafío. Pues eso no es de la materia, eso no cabe ahí. Nunca una materia va a ser eterna. La materia solo tiene un destino. Por eso el apóstol Pablo dijo, pongan los ojos en las cosas que no se ven, porque que perecen, hermanos.
Y usted, amado, cualquiera, si está muy afanado hoy en las cosas de este mundo, el Espíritu Santo y en los afanes de la vida que ahogan la semilla y te están ahogando el Espíritu y ni siquiera lee la Biblia ni ora, pongan los ojos en las que no se ven, que son eternas. Todas las materias tienen un solo destino: desaparecer, hermano. Yo estoy aquí hoy y va a llegar un tiempo, si todavía estoy vivo, que no voy a poder ni subir aquí con un bastón. Y va a llegar otro tiempo que no voy a estar. Si llego a muy ancianito, porque somos polvos, ¿qué es lo que es eterno? Por una persona que piense así, la sociedad está fuera de sí, amado. Y que usted se levante un día y diga, no, yo soy una, como yo me perciba, la autopercepción, soy una mujer, no, hoy soy hombre, no, hoy soy un lagarto, no, hoy soy una culebra, hoy soy un ratón, un gato. Hermanos, pues no está bien la humanidad. Cuando yo veo esas cosas espirituales, yo digo, pero ¿qué le está pasando? Nos está pasando. Estamos graves, hermanos. Si algo es blanco y ya. Si es negro, es negro. Pero la sociedad no quiere. Ellos dicen también, los relativistas dicen que la verdad no existe, que depende como tú la veas. De ahí vino el relativismo. Hermanos, la verdad es una sola, que es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una verdad y una mentira. Pero que eso diga no existe, depende de donde tú estés y como lo veas. Que todo es relativo, como tú lo concibas. ¿Y qué le pasa a la sociedad? Son tiempos de muchas confusiones. El único eterno, hermanos, es Dios. Y nuestro representante es Jesucristo, que es Dios, el único eterno. Vamos a buscar Juan capítulo 17, versículo 12. Juan 17, 12. Para demostrar la inmutabilidad de Cristo. Entonces, ¿qué pasó en esa unión de las dos naturalezas, divina con lo humana? Nosotros creemos que no mezcla, comunicación sí. Hubo una expresión de la divina a la persona de Cristo y hubo una comunicación de lo humana a la persona de Cristo. Hay un momento que actuaba la divina, pero sin mezcla, y un momento que actuaba la humana. ¿Están claros ahí? Sí. Se lo comunicaba. La humana en esta estaba actuando la divina. Habíamos en la redención actuaron las dos, la humana y la divina. Había momentos que actuaban las dos. Había momentos que actuaba la divina sola, porque la humana nunca puede ser omnipresente, hermano. La materia no. Cuando Cristo se presentaba como omnisciente, esa era la divina que estaba actuando. Le estaba comunicando la divina, expresando. Pero la humana, Cristo en lo humana no era omnisciente. Omnipresente, la divina era, la humana no era omnipresente. Para una mejor explicación, porque es muy profundo y nosotros lo explicamos así por la Biblia. Entonces Juan capítulo 17, versículo 12, busquemos. Demostrando que él era inmutable. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Inmutable, ninguno se perdió. Dice Cristo, yo lo guardé. Otro título que yo puse aquí, él hace obras que solo Dios puede hacer. A mí me gustó este comentario de Charles Raire. Gracias a Dios por él y por Luis Beljo, que fueron donde yo sustraje para este estudio muchos datos. Y Charles Hawk. Aquellos dos, Charles Raire no es de la Reforma, pero me ha bendecido mucho a mi vida. Pero los otros, Luis Beljo y Charles Hawk, son de la Reforma. Entonces, ese Jesucristo
que estaba ahí, él así hizo obras que solo Dios podía hacer. Perdón de pecado, eso solamente Dios. No el sacerdote ni el cura. No puede absolver a nadie de pecado, hermanos. Eso es peligro, eso es una blasfemia, ¿sabe? Un pastor no te puede perdonar a ti. De una ofensa personal, sí. Usted me perdona a mí, yo a ti. Pero pecado no. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y Cristo era Dios. Cristo perdonó pecados. Hay hombres que cuando alguien peca en una confesión, ellos te absuelven y te dicen, yo te absuelvo. Nunca, hermanos. O personas que se perdonan ellos mismos. Él me perdonó ya. Como no están viendo a Dios ahí, ese espíritu, me perdonó ya. El único que puede perdonar pecado es Dios. El que nos perdonó a nosotros el pecado contra la justicia divina fue Dios a través de Cristo. Porque la justicia de Cristo se me imputó a mí. Lo dijo Pablo en su tesis en Corintios. El que no conocía pecados, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por ese perdón es que yo voy al cielo. Pero el hombre no puede perdonar el pecado. El pecado contra la justicia de Dios fue a través de Cristo. Él tomó mi pecado y me dio su justicia. Yo le voy a decir algo, hermanos, antes de continuar, pero no, espero que no se me escandalicen, ¿sí? Porque yo sé que se pueden escandalizar. Hay algunos teólogos que dicen que Dios te perdonó, que Dios me salvó de mis pecados, no en tus pecados. Y yo no estoy de acuerdo con eso, amado. Porque la salvación no es por obra. Inmediatamente que usted le imputa la justicia, ya usted está listo. O algunos que dicen, usted está preparado para ir al cielo. Un nacido de nuevo siempre va a estar preparado, siempre. Claro, cualquiera se escandaliza con eso. Porque no es por obras, hermanos. Yo no me porto bien para ir al cielo. Es porque Cristo se portó bien. Por la justicia de Cristo que yo voy al cielo, es mi boleto. Ahora usted diría, no, pero un cristiano no tiene que portarse bien. Hermanos, por Dios. Si yo empiezo a pisotear la sangre de Cristo, a mí, yo la pago, pero aquí. Voy al cielo, pero la pago aquí. Me pueden cortar mañana mismo. Y puedo caer en un abismo, un infierno, aquí. El propósito se pierde, sí. La salvación no. La vida, hermanos, lo que yo siembro aquí eso cosecho. Si yo siembro en pecado, voy a cosechar corrupción. Y eso es terrible, corrupción. O sea que me va mal aquí. Pero voy para el cielo, amado. Hubieron gentes en la Biblia que Dios los salvó en sus pecados, porque muchos teólogos arminianos, la mayoría, dicen que Dios no te salva en tus pecados, entienda ahí, sí, sino de tus pecados. Bueno, al religioso tú le matas el gallo en la funda inmediatamente. El caso de inmoralidad juzgada de 1 Corintios 5, el apóstol Pablo dijo, yo ausente en espíritu, yo ausente en lo físico, pero presente en espíritu, le entrego el alma, la carne a Satanás para que su alma sea salva. Lo salvaron en sus pecados, porque yo voy al cielo no es por obra, es por la justicia de Cristo. Eso es lo grande del Evangelio. O sea, hermanos, ese lenguaje de que usted está listo, siempre, si usted nació del vientre de Dios y Dios lo engendró, que no son engendrados ni de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ya hermano usted va para el cielo. Aunque se porte mal aquí, claro, si te portas mal, Dios te puede cortar y me va mal, pero para el cielo, hermano, es sin obras, es por la justicia de Cristo. Ese muchacho de inmoralidad juzgada, el hermano, él estaba en pecado y se fue para el cielo él. Por eso que yo digo que cualquiera se alarma cuando tú estudias la Biblia, como revela la palabra. El ladrón que estaba al lado de Cristo, ese no se bautizó ni participó
en la cena del Señor. Y ese está en el cielo. Ni le dio tiempo a hacer buenas obras, nada. Ahí mismo él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Desde hoy estará conmigo. Se arrepintió ahí, sí. Pero nació de nuevo y va para el cielo. El único requisito para ir al cielo es ser elegido, hermano, y estar escrito en el libro de la vida. Predestinado. Es el único requisito. Porque es por Cristo que yo voy al cielo, no es por obra. No le puedo añadir nada a la salvación. Claro, eso hoy en día, como no se predica, cualquiera se escandaliza. Porque lo primero que uno puede salir a la ligera y dice, no, pues yo voy a pecar. No, hermanos, no le va a dar tiempo a pecar mucho, porque Dios está gobernando todavía. Él está en el cielo y Jesús está a la diestra del Padre. Él lo corta, porque que usted lo ve a diario, amados. Un pastor o cae preso. Un pastor empieza a pisotear la sangre de Cristo, hermano. Yo lo he visto a diario. Al otro día sale con un cáncer. Porque esto es muy serio, ¿sabe? Yo conocí un pastor que dejó el ministerio y se puso a hacer campaña política en su pueblo. Y él mismo por lo menos estaba consciente. Digo, wow, qué lío me he hecho. Ese va para el cielo, si era nacido de nuevo. Porque por la justicia de Cristo que vamos al cielo. Sin obra, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, eso viene del cielo. Es un don que viene de Dios. Y comiendo con la esposa, le dio un derrame cerebral. Le dijo, wow, esto es un castigo. Y se fue, hermanos. Lo ponen a dormir. Va para el cielo él. Pero pagó las consecuencias aquí. Porque que pisoteó la sangre, amados. Esto es muy serio. Yo me cuido mucho yo no tengo miedo de que voy a perder la salvación. Pero yo le tengo miedo, hermanos, a que mi vida aquí se me convierta en un infierno. Que yo empiece a pecar, abusar de la gracia y coger la gracia como libertinaje. Eso sí me asusta a mí. Pero yo siempre estoy listo, usted. Ahora mismo, si Cristo viene, yo voy al cielo. Esa es la seguridad que yo tengo. Por eso es el lenguaje de que usted está listo. Como yo vi un ministro en estos días, digo, Dios mío, hay que leer la Biblia bien, amados. Porque si no está listo, te vas para el infierno. Hay que estar listo. Si te agarró la muerte, la flaca, de repente te vas para el infierno. Yo estoy listo desde que el día que Cristo en mi posición, el Estado está dañado, mi posición, desde que me imputaron la justicia, yo estoy listo. Ya hice mi boleto para ir al cielo. El caso de inmoralidad juzgada de 1 Corintios 5, hermano, ese está en el cielo de aire, porque Pablo lo dijo. Yo le entrego la carne a Satanás porque estaba en pecado. Lo salvó en sus pecados, pero tenía ya la justicia en la posición, ya estaba justo él, porque Dios lo estaba abriendo a través de Cristo. Le entrego la carne a Satanás para que su alma sea salva. Por eso cuando a mí alguien llega y me dijo, fulano murió, yo siempre digo, no, están en la presencia del Señor. Hay un infierno, amados. Pero yo predico poco infierno, ¿sabe? Usted nunca me ha visto a mí. Te vas para el infierno, ¿eh? Sí. Aunque lo hay, pero yo predico poco infierno. Porque la predicación nuestra, es que el anhelo nuestro es buscar hombres y mujeres, no asustados, hermano. Porque si yo vengo a predicarte infierno, tú puedes empezar a servirle al Señor, pero asustado. Y Dios no quiere gentes allá en el cielo asustadas. Predico el amor de Dios para que si un día tú quieres, le vas a servir, le sirva por amor. Amor con amor se paga. El anhelo nuestro como su siervo, amados, y para eso me gusta enseñarle y serle un testimonio, es que se enamore de Dios. Y a mí quíteme del medio. Yo desaparezco del medio, pero que se enamore de Dios. Y ya eso es mi gozo. Ese sería mi gozo. Siempre yo le digo a los hijos míos, ámalo, ámalo con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Enamórate de él. Yo soy un hombre enamorado de Dios.
Yo le sirvo por amor, con compasión, así. Por eso predico así. Y no importa si estoy enfermo y no me sana, porque es un amor incondicional, como Él me amó a mí. Aunque esté en crisis económica, aunque las cosas no vayan bien, es por amor. No le estoy huyendo al infierno, ni detrás de ir al cielo, aunque quiero ir, pero mi relación es de amor. Y esa es nuestra prédica. Que lo ame de verdad y que sea capaz hasta de dar la vida por él. Que eso es muy escaso hoy en día. Todo es un interés. Que esté enamorado de Dios. Que cuando tengo un apetito de la carne en el secreto, y yo no lo voy a hacer, voy a estar en abstinencia. No lo voy a hacer por ti, Señor, porque tú no te mereces eso. Como hizo José en la casa de Potifar. José amaba a Dios. Y él dijo, ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi Dios? Y así hay momentos que se me han presentado oportunidades y yo le he dicho al Señor, me perdona ponerme de ejemplo. Digo, ¿cómo yo te voy a hacer eso sin vergüencería a ti? Tú no te mereces. Digo, guárdame, Señor. Y Dios, José primero, Dios, ¿cómo yo voy a ofender a mi Dios? Para los que no saben la historia, fue cuando la mujer de Potifar se lo ofreció y lo molestó por varios días. Y una princesa, hermanos. Yo digo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Y después este hombre que no me ha negado nada, rehusado nada de su casa, me puso en la mayordomía. Solo su mujer y se la voy a vivir. Y después con mi esposa hay muchas cosas que yo me atengo, me cuido por amor a esa mujer. Porque no se lo merece, hermano. Hablando con los humanos. Porque toda relación tiene que estar fundamentada en el amor. No por miedo, ni por miedo al castigo. Si usted deja de pecar, diga, porque te van a bajar la mano, está grave, hermanos. Porque es por miedo al castigo. No voy a portar bien para que me den chavo, está grave. Cuando uno deje de pecar es porque va a ofender a Dios. Y él no se lo merece. Porque como, yo no sé, hermano, no sé. ¿Cómo es que un hombre en corrupción en el altar, yo no sé cómo ora? Pues yo no podría, hermano, ni dirigirme la palabra a mi Señor. Me da vergüenza. Por eso me abstengo de muchas cosas, por amor a mi Dios, aunque me sean lícitas. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo se lo digo joven también. No se deje engañar de Satanás. De que es eso seguro. Vaya bien en el matrimonio. Claro, eso es chino en estos tiempos. Se ejecutan ustedes decir eso. Ya los niños están empezando y da vergüenza en hogares cristianos, hermano, a tener sexo a los 13 años. A veces el varoncito más que la hembra. No, que es varón. El varón hay que soltarlo. Pues está criando un delincuente en la casa. Un niño que empieza a sembrar 13 y 14 años, sexo, hermano. ¿Para dónde va? Ese muchacho no va a estudiar, va a ser un sinvergüenza. Sin trabajar. Y usted dándole todo, desayuno, como dice, y el muchachito practicando sexo. Al papá y a la mamá hay que llamarle la atención. Por eso es que en estos tiempos, amados, como la sociedad está tan podrida, los padres tienen que ponerse fuertes con los adolescentes, ¿sabe? Está muy respetuoso. Y más aquí en Estados Unidos, en la manera que se está educando. Con estas ideologías que le quieren quitar la autoridad del padre y la educación. Y se la quieren dar el Estado y la escuela. Por eso es que hay tanta delincuencia. No son las armas tanto que están matándolo. Esas matanzas, aunque usan armas en las escuelas, son muchachitos de 18 años. Que lo preparan ese monstruo en la casa, el papá y la mamá. Preparan el montrico ese. Como Frankenstein, que fue preparado en un laboratorio. Pues estos niños de Estados Unidos de ahora lo preparan en laboratorios. ¿Y cuál es el laboratorio? Las casas. Y los padres son los culpables. Por eso un padre no puede, aunque sea amigo del niño, el papá primero.
y ejercer la autoridad y disciplinarlo y observarlo en qué está. Y no permitirle cosas sin respeto en la casa. Y tampoco eso no existe de sexo seguro, porque se transmite ese espíritu. Y una nena empezando a tener sexo a los 15 años y un nene y 16, hermano, están podridos ya. Muy temprano, varón. Está muy pequeño para eso. Amerita una intimidad sexual, mucha responsabilidad. Padre, no lo deje. Cuando ya sea un hombre de bien, trabaje y esperar en Dios que en el matrimonio. Claro, ese lenguaje hoy en día me dicen radical, pero esa es la verdad, que los principios bíblicos, y los padres tienen que inculcarle eso. Hay un momento que un niño, si se pierde y usted se lava las manos, que usted lo disciplinó de verdad, ahí usted no tiene culpa, hermanos. Y ya después que está por los 19 y 20, no puede traerlo obligado a la iglesia. Pero hermano, un niño de 13 años y 14 y 15, es el culpable el papá y la mamá. Es muy pequeño todavía, es un adolescente. Y si se pierde, usted le dice, Señor, no como Elí, que no fue responsable. Señor, yo hice todo lo que pude. Ya no tiene culpa, es exonerado. Pero si lo consintió, hermano, y le dejó al niño hacer lo que sea, y usted viéndolo en su cara, 13 años, 14, con muchachita y bregando y haciendo sexo, ¿usted es culpable, hermanos? Porque en América, en Estados Unidos, nosotros estamos consintiendo bien padres a los niños, mucho, bastante. Le estamos dando todos los deseos. A veces la nena adolescente va donde la mami que estoy deprimida. Cuando vienen donde mí que están deprimidos, ¿tú sabes lo que yo hago? Si la mamá no, la mamá, vamos a comer ice cream y gasta como $100. Un muchacho que ni trabaja. Y con esta recesión que hay, que usted va al supermercado y 2 funditas se van $200 y va la nena, ven, porque está deprimida. ¿Qué tú quieres? Y ropa, y ropa. Yo no, cuando vienen de mí que está deprimida, amado, no me sienta mal. Yo vengo a limpiar la casa y vete a trabajar para que tú veas 8 horas en una factoría. Tú verás que se va a ir toda esa cosa. Se le va la depresión de una vez cuando en una factoría por la mañana para que tú sepas lo que trabaja. Nada más come, no quiere ni hacer nada en la casa. Y cuando usted le llama la atención, parece un amigo de ellos, una amiga. Ellos discuten contigo. No, that's not nice. Esto no es así. Y le falta el respeto. Y nosotros los padres ni cuenta lo estamos dando. Entonces, toda esa matanza que son niños, hermanos, aunque hay que poner restricción de armas, pero es la educación el muchacho en América. No nos criaron como nos criaron en nuestras naciones, que fue trabajando desde niños y enseñándole las necesidades del hogar y pasando trabajo. Estos muchachos no, es todo a la mano y con un bendito celular el día entero, hermanos. Y no hacen nada en la casa. Y las madres y los padres no. Porque lo que no me dieron a mí hay que dárselo a ellos. Pues estamos criando monstruos. Y por eso es que la sociedad está así. Para disminuir los crímenes hay que empezar en el hogar, amados. Aunque haya restricciones de armas, pero hay que empezar en el hogar con estos muchachos. Y observarlo cuando un niño esté irrespetuoso y respetando al abuelo, a la abuela, a un adulto. Desde que usted ve un niño contestando, un adolescente, ahí mismo ya termina la relación, porque no hay respeto. Vamos al tema ahora. Entonces, ¿por dónde nos quedamos, amados? Él hace obras que solo Dios puede hacer. Perdón, nadie puede perdonar, solo Dios. Ni el pastor, ni el cura, nadie, hermanos. Solo Dios. Por ahí anda un predicador que le dicen el curita. Ese tampoco puede perdonar. Ese curita se puede ir contigo hasta el infierno, hermanos. No, el curita que me perdone, ese no. Dios. Ay, santo. Sí, un predicador nuevo que hay por ahí le dicen el curita. Bueno, pues si ese fue que te redimió el curita, vete donde él. Solo Dios. Poner la mirada en él y será levantado. Porque torre fuerte es el nombre del Señor, dice Proverbios. A él correrá el justo y será levantado.
Yo corrí a Él y me levantó, y tú también. Y solo Él salva, porque ningún otro hay salvación. Entonces, Cristo perdonó pecado, la deidad trabajando, la expresión de la deidad. Él perdona los pecados eternamente y para siempre. Marcos 2:1, vamos a leerlo. Marcos capítulo 2, versículo 1. Y la educación a tus niños, dásela tú, hermano, no es la escuela, es usted y yo. Los padres que son los que sufren y le dan la comida y la cena y el desayuno. Marcos 2:1. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Eso estaba full. Estaba el maestro predicando y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndose a un paralítico que era cargado por cuatro. Parece que estaba medio pesadito, ¿verdad? Porque dice que eran cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ahí en Israel, hermano, las casas, el techo lo hacían, ponían madera y ramas, y esas ramas le echaban arcilla o un lodo y se ponía duro y le pasaban como con algo, con un pequeño rodillo, pero que cualquiera podía romper arriba. Ahora, vaya al Caribe, mi país, que el techo es de cemento. Aquí se puede romper un techo para usted entrar por arriba, pero allá en Israel también, porque a veces las casas en Israel, usted la veía, hermano, se llena crecían matas de mango, porque eran, como era tierra, y esa tierra a veces tenían semillas, usted veía a veces, y tenían una escalera siempre para que usted suba. Había matas de tomate, de todo ahí. La casa llena de hierba arriba, porque como era tierra y empezaba que la hierba mala crece y podía crecer una matita, una casa en el techo. Entonces seguro que este paralítico, las casas también tenían escalera, lo subieron por la escalera, le abrieron el techo, se podía abrir, porque no era cemento, era de tierra, con enramadas y la arcilla y barro que se endureciera, por eso podía crecer una mata en el techo. Entonces ellos aprovecharon esa oportunidad, mucha fe que tenían los cuatro y el paralítico, tenían mucha fe en el maestro. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, mire, amados, Jesús le perdonó los pecados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí. Mire que claro, el versículo 7, el Sanedrín, que ahí el Sanedrín pertenecían los fariseos, los escribas, los saduceos, a veces hasta herodianos, los sacerdotes y los ancianos de Israel. Eran la clase que conformaban el Sanedrín. Pero miren, porque ellos estaban claros. ¿Por qué habla de ese modo? Y le dijeron que es una blasfemia, porque perdonar pecado es blasfemia, eso solamente Dios. Entonces ahí mismo ellos estaban claros también. Ellos decían, no, porque Él es Dios. Ellos sabían lo que era perdonar pecado. Ellos decían que es un atributo de Dios. Por eso le dijeron a Cristo que blasfemó. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estaban claros ahí ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, porque estaban en el pensamiento, ahí está actuando, comunicando el Dios divino, omnisciente, era Dios Cristo, ¿sabe? El humano estaba limitado, el divino no. Ahí la omnisciencia no se mezcla con lo humano, pero ahí estaba, hermano, comunicando la divinidad omnisciente. Porque mírelo ahí, lo que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, porque no estaban hablando, dice dentro de sí, le preguntó, ¿por qué pensáis así? Oye, los pensamientos. Un paréntesis, amados. El Espíritu Santo
puede penetrar el corazón y saber tus pensamientos. Los demonios no. Por eso la palabra dice, ni aún en tu cámara secreta, hable. Hable en tu cámara secreta, no hable mal del rey. Porque las aves del cielo correrán la voz. Después que la palabra sale, la pueden coger la palabra. Y las que tienen alas harán saber la palabra. Porque los demonios no pueden penetrar al corazón. La palabra sí la cogen. Ahora, Cristo aquí en su parte divina ya penetró el corazón, sabía lo que estaban pensando. Los demonios no pueden, están limitados, ni son todopoderosos, pero Cristo en su parte divina lo era. Y dijo Jesús, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, omnipotente, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 95. Era Dios, amado. Hizo obras que solo la deidad puede hacer. Podía perdonar pecados. Estamos demostrándolo con la Biblia. Jesucristo era la vida. Eso solamente le corresponde a la divinidad, porque la materia tiene fin. La materia tiene un solo fin, desaparecer, un propósito, desaparecer. Polvo eres y a polvo volverá. Lo divino es infinito. No tiene final. Pero todo en la materia tiene su final. Todo tiene su final, amados. Aunque inmediatamente que nosotros entramos a la dimensión del espíritu, ya somos eternos. Pero el alma, el cuerpo se va a quedar aquí. Y el alma va para el cielo. Por eso que somos eternos. Porque es la segunda muerte ya pasamos. Cristo la venció en la cruz. El cristiano no va a ver la segunda muerte porque ya Dios lo resucitó en el mundo espiritual. El impío sí va a ver la física y la segunda. Son dos muertes para el impío. ¿Se recuerda cuando estudiamos eso? El impío tiene dos muertes y una sola resurrección. Lo físico lo van a resucitar todo, un mismo día. No es como dicen los dispensacionalistas, un año, 1000 años después, un mismo día, todos, cristianos e impíos. Pero tiene dos muertes, la física y la espiritual. Muerte eterna, la segunda muerte. La primera física y la segunda muerte eterna. El cristiano tiene una sola muerte, la física, hermano, pero tiene dos resurrecciones. La que me dieron ahora mismo, a mí hace 20 años me resucitaron espiritual. Y cuando ese cuerpo parta, mi alma va al cielo. Y en la segunda venida de Cristo, Él me va a resucitar la física. El cuerpo se lo va a dar el alma para atrás, lo va a unir. Esa es la esperanza gloriosa del cristiano, que tiene dos resurrecciones y una sola muerte, no la espiritual, la física. El impío tiene una sola resurrección, la física, pero dos muertes, la espiritual y la física. Entonces, una obra de la deidad que Cristo podía hacer, Él podía perdonar pecado, era Dios, hermanos. Por Dios, no me diga que lo divino se quedó a un lado. Ahí estaba actuando como Dios. Él es la vida. Esos son atributos de Dios. Dar vida. Él le da vida espiritual a cualquiera que Él desee dársela. Juan 5:21. Aleluya.
A mí me dieron la vida, hermanos, hace 35 años cuando me resucitaron en el Espíritu. Porque yo estaba muerto espiritualmente. Las cosas espirituales para mí eran locura. Porque dice Pablo que el hombre natural, el hombre de la mente, el hombre psíquico, no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura. Porque hay que discernirle espiritualmente. Porque está muerto. Aunque usted ve un bebé cuando nace, está vivo biológicamente, pero muerto espiritual, desconectado de Dios. Claro, tiene un código moral, porque Dios se lo pone a cada hombre, pero está muerto. Por eso Jesús le dijo a aquel muchacho, cuando Jesús le dijo, sígueme, él dijo, deja que primero entierre a mi padre. Jesucristo le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. El que él llevaba, el féretro, su papá estaba muerto, pero él también, aunque estaba caminando, estaba muerto. Allá afuera las calles están llenas de gentes muertas, espiritual. Cuando yo veo un hombre, a veces un filósofo de esto, hablando, digo, ay, el pobre está muerto. Tiene vida física, pero está muerto. Porque no le llega, no le ha resplandecido la luz del evangelio. Por eso si tú entiendes y ves, date en el pecho. Te resucitaron. Me resucitaron. Resucitó. ¿Se recuerdan esa alabanza? Resucitó. Entonces, nosotros estábamos muertos espiritualmente, dice Efesios. Y Cristo vino y me dio la vida. Eso es un atributo divino. Juan 5:21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren lo que Él quiere, hermanos. Ahí está hablando de vida espiritual, ¿sabe? Aunque Él resucita físicamente como Lázaro, pero esta es vida a los elegidos, los que Él quiere, no el que yo quiero, los que Él quiere. En la historia de Lázaro, esto fue una resurrección física. Pero en Él está la vida física y espiritual. La historia de Lázaro, Juan 11:25. Para redimir el tiempo. No leer la historia entera. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Eso es un atributo divino, hermanos, de la deidad. La materia no puede dar vida. Jesucristo, lo divino sí. Estaba intacto lo divino. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Usted ve lo espiritual. ¿Y quién va a creer? Al que Dios se le revele, a que le llegue la luz. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Crees esto? Reina Valera 95. Obras que solo lo divino puede hacer. Resucitar, resurrección, levanta a los muertos. Juan 11:43. Busquemos rapidito. Estamos hablando de muerte. Levantó a Lázaro físicamente, pero también espiritual. Porque cada creyente cuando nace de nuevo y es regenerado, es resucitado. Algunos aquí fueron resucitados hace 5 años, otro 1 año, otro 30. Yo como 35, me resucitaron, hermanos. Por eso el evangelio es locura para los que se pierden. Porque esto es por revelación, amados. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Físicamente, resurrección física y espiritual. Yo estoy hablando de las dos. Él es la resurrección y la vida. Y la parte divina comunicada a la persona de Cristo. Algo que pueda hacer lo divino, no lo humano. Juicio, juzgar. El juicio final, vamos a verlo. Él juzgará a toda persona. Eso es un atributo divino. Juan 5:22. Son obras divinas manifestadas en Jesús. El Cristo encarnado, el Logos, el Verbo. Juan 5:22.
Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos. Mire cómo cuando usted le ve la astucia a un líder, yo escucho un líder diciendo que ahí el original no dice que tiene vida eterna, un arminiano, ¿sabe? Él dice, sigue teniendo vida eterna. Mire qué malicia. O sea, para poder confirmar su doctrina que usted se pierde. Ahí dice que no, el original, hermano, dice que usted tiene vida eterna desde que nace de nuevo, ya. Entonces él lo pone en un presente continuo, sigue teniendo. O sea que si mañana a usted se le mete el indio y le sale la carne y se porta mal, se quedó. Para eso es que la interpretan mal. Entonces él dice, yo siempre lo escucho cuando prediquen, el original dice de que no dice tiene vida eterna, sigue teniendo vida eterna. Mientras usted se porte bien, eso es obras. Y la Biblia dice, Efesios 2:8, que sin obra. Por eso que este evangelio de la restauración es tropiezo para el religioso. No le puedo añadir nada a la salvación. Y él le cambia la palabra ahí. Entonces cuando llevo un líder así, no es puro, está contaminado por defender su doctrina arminiana. Él dice, sigue teniendo vida eterna. Y ahí dice que, ahí no dice así, ahí dice que ya tiene la vida de Dios. De cierto, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él lo cambia, él dice, sigue teniendo ahí. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. No están hablando en el futuro, que ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahí está hablando de los muertos espirituales, hermanos. Está claro, porque ¿qué dice ahí? Que ya llegó y todavía Cristo no ha venido. En la segunda venida, los muertos físicos van a resucitar. Pero ahí dice que llegó la hora que los muertos espirituales le están oyendo la voz, porque yo estaba muerto y usted, y me resucitaron espiritualmente. Ahí está hablando de las dos resurrecciones, la espiritual y la física. Pero esta es que ya llegó la hora. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí mismo empezaron a resucitar los muertos espirituales. El primer muerto que resucitó espiritualmente fue el ladrón, hermanos. Porque él dice que con el otro ladrón en complot estaba blasfemando a Dios. Él participó con el otro ladrón y decía, pero si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvate a ti y sálvanos a nosotros y a ti mismo. Y llegó un momento que nació de nuevo, le pusieron el espíritu y volvió en sí. Y lo miró. La primera mirada fue como de desecho, usted puede estar seguro. Y la segunda mirada le cambió la mirada. Él dice así, digo, pero este es mi Dios. Y tremendo fruto, como dijo Isaías, vio el fruto de su aflicción en su muerte. Él dijo, lo miró, compadre. Esto es grande. Cuando usted es desesperado en un abismo físico y usted mira el Creador. A mí me ha pasado eso. No hablando solo en la salvación, en momentos difíciles. Yo, Señor, ayúdame. Te necesito más que nunca hoy. Y usted está sentadito ahí en aire y yo aquí vestidito. Pero hermano, colgado en un madero y agarrarse de ese tronco. Misericordia de Dios. Por eso a mí me gusta tanto esa alabanza que habla tu misericordia. Incomprensible es, Señor. Grande es tu amor. No lo alcanzo a comprender. Yo he tenido momentos de desesperación en mi vida personal y he mirado a Cristo. Una mirada solo salva al pecador. Y ese ladrón cuando lo miró, hermano, ya había nacido de nuevo. Porque ratitos antes estaba blasfemando.
Yo digo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu gloria. Diga, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Ese era un elegido. Bienaventurado ese ladrón. Mateo 5 dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Se acordó Jehová de ese. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Corrió a la torre fuerte, porque él es la única torre fuerte. No corrió al hombre ni al predicador, corrió a Jesús. Y es hermoso cuando alguien, que vamos a partir todo de este mundo, en la muerte, que tú puedas decirle al Señor esa palabra misma que dio Jesús. Señor, te entrego mi alma. A mí me gustaría que me dé tiempo de decírselo. Me gustaría decírselo. Una vez yo caí en un coma, eso es algo personal. Me perdona que lo ventile en público, en mi vida privada. Y me dio tiempo de decírselo, hermanos. Y el Señor, te entrego mi alma. Y oía, estaba fuera porque estaba en coma. Después resucité, me volví. No es que yo soy Lázaro, cuidado, no me esté viendo así. Me puse malo, me mareé y caí en un coma, pero se me fue el conocimiento. Yo no soy Lázaro, cuidado, hermano. No, que de una vez usted empieza a me cambia el nombre, me dice Lázaro. Por ahí hay uno que no duró 4 días, sino 5. Le ganó a Lázaro, es una competencia en las iglesias. Pero que perdí el conocimiento, hermano, me puse malo y caí. Pero recuerdo que entre mi inconsciente, no sé si era profundo o superficial, clínicamente hablando, le dije, Señor, te entrego mi alma, Señor, te la entrego, te la entrego. Porque eso es un momento difícil de agonía, el de la muerte. Pues tremendo privilegio que tuvo ese ladrón, que antes del último suspiro le entregó el alma al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tremendo tronco se agarró. Pues también, no solamente la muerte, en un conflicto que un día tenga, cuando ya esté desesperado al borde de la locura, con un gran dolor, entrégale el alma al Señor. Yo he visto hombres destruidos, hermanos, en mi vida ministerial, destruidos, que han llegado y yo lo he visto y digo, ¿y qué se puede hacer aquí? Que le han sido infiel, que le han rechazado, todo lo han perdido, trabajo, todo. Digo, wow, pero para restaurar esto es como un vaso de cristal cuando se rompe. Imposible restaurarlo. Y ahí lo veo, Dios lo levanta. Levanta al caído y le da fuerza que no tiene ninguna. A mí me levantó, yo llegué bien destruido y lleno de espíritu, hermano. Yo estaba cansado y nadie confiaba en mí. Y Dios me dio un voto de confianza. El hombre ya me había desechado. Iba a perder la esposa, nadie me quería, pero corrí al Señor. Y Él me abrazó y me puso calzado. Y aquí estoy, hermano. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Un día tú corriste y te levantó. Agárrate de Jehová. Nunca menosprecie esto por nada, hermanos. Nunca lo menosprecie, ni lo tenga en poco. Aunque no esté predicando aquí, no lo tenga en poco. Agárrate de Jehová. Aunque no te pongan a orar, hermanos. Aunque no sepa cantar, agárrate de Jehová. Corre a Dios, corre a Cristo. Solo Cristo salva. Si un día tiene trastorno y está deprimido y ansioso y ya no haya que hacer, acude a Jehová. Porque a Él correrá el justo y será levantado. Bendito es el nombre del Señor. Y yo sé que tú tienes muchas experiencias con el Señor. Que pasaríamos meses testificando aquí lo que Dios ha hecho en tu vida, en esa restauración hermosa. Bendito es su nombre. ¿Cómo no adorarlo y alabarlo? Exaltado sea su nombre por los siglos de los siglos y por toda una eternidad. Vengan los hermanos del altar. Continuaremos el miércoles. Y me perdonan que no terminé de leer esta cita entera. Pero yo pienso terminar acá para continuar el miércoles. Bendito es su nombre. Aleluya. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús.
Por favor, yo soy el primero que necesito estos consejos. Escríbelo en mi corazón y dáselo a toda tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre